Imagina un viaje a través de los rincones más recónditos de Francia, donde la belleza natural esconde secretos oscuros y misterios inexplicables. Este no es un viaje común, es un viaje donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano y donde cada paso nos acerca más al borde de lo desconocido. Desde la serena majestuosidad del Mont Saint-Michel hasta las alturas imponentes de los acantilados de Etretat. Acompáñanos mientras exploramos un mundo lleno de contrastes, luz y sombra, calma y tempestad, esperanza y desesperación. Y, al final, cuando todo parece perdido, la naturaleza misma nos mostrará que siempre hay un rayo de luz, incluso en la oscuridad más profunda. Exploremos juntos. Nuestra historia comienza en Mont Saint-Michel, un lugar que parece sacado de un cuento de fantasías. Durante el día, la isla fortificada es un refugio de tranquilidad, rodeada por las suaves olas del Atlántico. Pero cuando la marea comienza a subir, todo cambia. La calma se convierte en caos y lo que antes era seguro, ahora parece traicionero. Las mareas pueden subir a una velocidad aterradora, atrapando a quienes no están preparados. A medida que cae la noche y las olas comienzan a rodear la isla, el sonido del viento y del agua se transforma en un inquietante murmullo. Las luces de la abadía parpadean, como si estuvieran luchando contra la oscuridad que las rodea. En esos momentos, parece que la isla misma está viva, respirando y susurrando secretos antiguos. Pero justo cuando todo parece estar a punto de desmoronarse, cuando la marea está a punto de consumir la isla, la mañana llega. La luz del sol baña Mont Saint-Michel y la marea retrocede, revelando la belleza serena de la isla una vez más. La oscuridad se desvanece y lo que parecía un presagio de desastre se convierte en un recordatorio de la resiliencia de la naturaleza. Este lugar, cargado de historia y misticismo, ha sido testigo de innumerables batallas y peregrinaciones. Desde tiempos antiguos, Mont Saint-Michel ha sido un símbolo de resistencia frente a las adversidades, una fortaleza que desafía tanto el tiempo como a las fuerzas de la naturaleza. Dejamos atrás a Saint-Michel y ahora viajemos al sureste hacia la región de Provenza. Aquí, en el corazón de los campos de lavanda y los viñedos, sopla un viento poderoso y temido. El Mistral. Este viento no es un simple fenómeno meteorológico, es una fuerza implacable que modela la vida y la tierra. Un susurro de los dioses que parece hablar a los que se atreven a escucharlo. El Mistral es conocido por su ferocidad. Puede soplar durante días, arrasando todo a su paso, desde hojas hasta techos, y a menudo deja a las personas sintiéndose inquietas, como si algo oscuro u ominoso estuvieran por suceder. Pero no todo en el Mistral es temible. Este viento también despeja el cielo, limpiando el aire y trayendo una claridad deslumbrante que resalta los colores vibrantes de la región. La leyenda dice que el Mistral es el aliento de los dioses, una fuerza enviada para limpiar la tierra y renovar el espíritu de aquellos que lo soportan. Sin embargo, su poder puede ser tanto un amigo como un enemigo. En la Provenza, muchos agricultores dependen del Mistral para secar sus cultivos y ahuyentar las plagas. Pero también saben que un Mistral malhumorado puede devastar en minutos lo que llevó meses cultivar. Con su llegada, el Mistral convierte a la naturaleza en un espectáculo sobrecogedor. Los árboles se inclinan, las aves luchan por volar y los sonidos de la tierra son absorbidos por su rugido constante. Sin embargo, cuando finalmente se desvanece, la calma que deja a su paso es casi surrealista. El cielo, después de la tormenta, revela una paz que solo se aprecia plenamente después de haber enfrentado la furia del viento. En la Provenza, el Mistral es una metáfora de la vida misma, una fuerza que desafía, que purifica y que, al final, nos recuerda que después de cada tormenta siempre hay un momento de claridad. Desde las tierras barridas por el viento viajamos a la vasta región de Landes.
En la antigüedad, esta área no era un desierto de arena como podríamos imaginar, sino una extensión de tierras pantanosas y desoladas. Estos terrenos inhóspitos eran difíciles de atravesar y la vida allí no era fácil. Los habitantes de la región, conocidos como landeses, se enfrentaban a la constante lucha contra el barro y el agua estancada que cubría la región. Para adaptarse a este entorno, los landeses idearon una ingeniosa solución: los zancos o eches. Estas largas patas de madera les permitía elevarse por encima del terreno pantanoso, facilitando el pastoreo de ovejas y el acceso a áreas difíciles. Los zancos se convirtieron en una herramienta esencial para la supervivencia en este paisaje hostil. Con el tiempo, la región de Landes experimentó una transformación radical. Durante el siglo XIX, Napoleón III impulsó un proyecto masivo de reforestación, ordenando la plantación de pinos marítimos para drenar los pantanos y convertir la región en un bosque productivo. El paisaje de Landes cambió para siempre, dejando atrás sus días de marismas desoladas y creando un vasto bosque verde. Imagina estar en el medio de este paisaje pantanoso, donde el agua estancada y el barro hacen casi imposible el movimiento. Los zancos no solo permitieron a los landeses sobrevivir, sino también prosperar en un entorno que parecía querer tragárselos. Y a medida que los pinos crecían y los pantanos se secaban, la región se transformó en un ejemplo de cómo la intervención humana puede convertir un terreno inhóspito en un oasis de vida. Lo que comenzó como una lucha desesperada contra la naturaleza se convirtió en una historia de victoria y renacimiento. El paisaje de Landes, una vez estéril y pantanoso, floreció gracias a la ingeniosidad y la perseverancia de sus habitantes. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, donde los acantilados de Etretat se elevan majestuosamente frente al mar. Estas imponentes formaciones rocosas, esculpidas por el viento y las olas, son un espectáculo para la vida, pero también esconden peligros mortales. Las corrientes bajo los acantilados son traicioneras y el mar puede pasar de ser un calmado espejo a una furia desatada en cuestión de minutos. La historia de estos acantilados está marcada por tragedias. Marineros perdidos en tormentas repentinas, caminantes desprevenidos y arrastrados por olas gigantes, pero también hay historias de valentía y resistencia. Los acantilados de Etretat han sido una fuente inagotable de inspiración para artistas como Claude Monet, cuyas pinturas capturan la luz y la majestuosidad de estas formaciones. Pero los acantilados también esconden secretos que han alimentado la imaginación de escritores como Maurice Leblanc, creador del famoso ladrón de guante blanco Arsène Lupin. En las historias de Lupin, los acantilados ocultan tesoros y pasadizos secretos, añadiendo una capa de misterio a su ya fascinante historia. Estos acantilados no son solo un testimonio de la fuerza de la naturaleza, sino también un escenario de historias humanas llenas de ingenio y coraje. En medio de una tormenta particularmente feroz, un grupo de pescadores quedó atrapado en una cueva al pie de los acantilados. La marea subía rápidamente y parecía que no había escapatoria, pero en el último momento una ola poderosa golpeó la entrada de la cueva, creando una corriente que empujó a los pescadores hacia la superficie, salvándolos de una muerte segura. Los acantilados de Etretat, con su mezcla de belleza y peligro, nos recuerdan que el equilibrio entre la vida y la muerte es frágil, pero siempre presente. Ahora nos adentramos a la Bretaña, donde el faro de Jumet se enfrenta a la furia del Atlántico. Las tormentas aquí son épicas, con olas que pueden alcanzar los 20 metros de altura. El faro, una estructura solitaria en medio del océano, ha soportado estas tormentas durante más de un siglo, pero hay una historia que destaca por encima de todas. En 1989, una tormenta de proporciones bíblicas azotó la costa. Las olas rompieron a través de las ventanas inferiores de la torre del faro, inundando la estructura y llevándose a su paso todo lo que encontraron: la televisión, mesas, sillas e incluso el refrigerador. Los fareros, atrapados en medio de esta furia, se refugiaron en la sala de la linterna, el punto más alto del faro. El farero
Theodore Malgorn, junto con sus colegas, esperaba ser rescatado en helicóptero, ya que la tormenta había hecho la situación insostenible. Cuando escucharon el sonido de un helicóptero, Theodore salió del faro para saludar lo que él pensaba que era el equipo de rescate. Pero no era un equipo de rescate, era el fotógrafo Jean Guillard, que estaba allí para capturar imágenes de la tormenta. En ese momento crucial, Theodore se encontró cara a cara con una ola gigantesca que se dirigía hacia él. Sin tiempo que perder, retrocedió rápidamente y cerró la puerta justo antes de que la ola golpeara, salvando su vida por un milagro. La fotografía capturada por Jean Guillard, mostrando a Theodore en la puerta del faro rodeado por la furia del océano, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia, simbolizando la lucha entre el hombre y la naturaleza. En 1990, esta fotografía ganó el segundo premio del World Press Photo y desde entonces ha sido un recordatorio de la resistencia humana frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos de cómo, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede brillar a través de las tormentas. La naturaleza, con toda su belleza y ferocidad, nos recuerda que la vida es frágil, pero también que la esperanza siempre está presente, incluso en los lugares más inesperados. Desde los acantilados de Etretat hasta el faro de Jument, estos paisajes nos enseñan que la verdadera fuerza no reside en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y perseverar. Y así, mientras el sol se pone sobre estos paisajes llenos de historia y misterio, recordamos que el viaje no ha terminado, porque en cada rincón de Francia, en cada sombra y en cada rayo de luz, hay una nueva historia esperando a ser descubierta. Y quién sabe, tal vez la próxima vez que mires hacia el horizonte, verás algo que te inspire, algo que te haga seguir adelante, sin importar cuán oscura sea la tormenta que enfrentes. Hasta la próxima.